Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Punteros como siempre, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Una de las imágenes que yo he visto, Virgo, es como que tú te encuentras con una persona, esta persona tú lo conoces, pero luego cuando lo vas tratando, es como que su imagen cambia, Virgo. Como que me dice Richard, parece que delante de mis ojos se transforma a otra persona. Vale. Esto tiene un significado, ¿vale, Virgo? Posiblemente muchos de vosotros no entiendes por qué ese cambio de humor que tiene una persona en concreto. Puede ser pareja, puede ser hijos, puede ser amigos, familia. Es como que lleva una temporada que está bien contigo y luego, cariño, parece como que la energía negativa lo envuelve y es otro, es otra. Lo desconoces, Virgo, lo desconoces. A veces piensas que te oculta algo, a veces piensas que tiene problemas y quizás de repente le da pena contarte, Virgo. Si tú estás con esta persona como pareja, puede ser que me dices, Richard, siento que oculta algo. Siento que no, como que yo fuera de repente su enemigo, su enemiga. Pero otros días está bien. O para muchos de ustedes, Virgo, quizás de repente tú pensabas que una persona iba a cambiar, pero esto no se ha dado, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento, Virgo, que tú no entiendes por qué. Porque es como que tú me dijeras, lo único que yo he hecho es sacar adelante la familia, lo único que yo he hecho es sacrificarme por ellos, estar siempre atento, atenta a lo que falta o a lo que se debe hacer en la familia, en la casa. Siempre, si tenía que a lo mejor de repente perder un brazo por ellos, lo pierdo. Yo siempre he estado por ellos. Pero es como que desconoces, es como ese refrán que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Te siento así, Virgo. Te siento que me dices, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he fallado? ¿Dónde está mi error? Si lo único que he intentado es ser buen hijo, ser buena hija, ser un hombre de bien, una mujer de bien. ¿Dónde está mi error? Vale, mi querido Virgo. A veces, Virgo,
las personas ya te dan señales cómo va a ser tu futuro con él o con ella. Pero muchas veces por amor, posiblemente dejamos pasar estas señales, mi querido Virgo. O muchas veces, Virgo, tú tienes una oportunidad de ser feliz, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque para ti es muy importante estar al lado de ellos o de ellas y dejas pasar las oportunidades. Todo es libre albedrío, Virgo. Todo es libre albedrío. Con esto no te digo, Virgo, que te arrepientas con lo que tú has hecho por ellos. No, no te arrepientas, cariño. Tú lo has hecho de fe, tú lo has hecho por la familia. Tú pensabas de repente que esta persona iba a cambiar o que había cambiado. Porque piensa, Virgo, que con el cuenco de cuarzo, una persona se acerca con una careta agradable y luego cambia. Se transforma, cariño. Entonces, tú nunca te sientas mal, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa, si tú has hecho algo de corazón, Virgo. Piensa, mi querido Virgo, que el tiempo pone a todos en su lugar. Y lo que uno siembra, al final, cosecha. Lo que tú en este momento estás haciendo de buena fe, para tu familia, para ellos, tarde o temprano, Virgo, va a haber recompensa. No pierdas la fe, no te desesperes. Y ellos, si están obrando mal, tarde o temprano van a cosechar lo que han sembrado. Porque es como que tú en este momento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, es como si estuvieras buscando justicia, justicia divina. Porque te veo que estás rezando, que estás orando. Tiempo al tiempo, Virgo. Todo llega a un tiempo divino. Todo llega a un tiempo divino, Virgo. Paciencia. Vamos a ver qué me quiere decir. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Virgo. Carta guía, carta consejo para Virgo. Tenemos lo que es la carta del mundo. La carta del mundo, Virgo, representa a tu signo, en primer lugar. Y cuando en una lectura sale tu signo, te dice, la suerte está a tu favor. Pero también la carta del mundo representa el huevo cósmico, el regalo que Dios te va a dar. Y el otro mensaje, es que tiene tantos mensajes, pero el otro mensaje principal es, ha llegado la hora, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que cierres un ciclo. Entonces, cuando te dice lo que es cerrar un ciclo, Virgo, tú en estos momentos ya sabes lo que hay. Tú ya sabes que esa persona no es trigo limpio. Tú ya sabes que no puedes confiar en él o en ella. Entonces, cariño, ya que sabes todo esto, simplemente corta ese lazo. Ya no tengas un parentesco, ya no hables con esta persona, sepárate de esta persona. Tienes que tener espacio para lo nuevo. Pero eso tienes que hacerlo tú, Virgo. Esto ya no depende ni de las cartas, ni del cuenco, ni de Richard, ni de Papá Dios. Eres tú quien tiene que cerrar ese ciclo. Siento que el universo, siento que la vida te ha dado prácticamente muchas señales para que tú reacciones. Aún estás a tiempo, me dicen, de rescatarte, de ser feliz. Aún estás a tiempo de disfrutar, cariño, de los placeres de la vida. Porque la carta del mundo, cariño, es suerte. Es suerte. Pero si te das cuenta, este personaje está dentro, tiene que salir. A lo mejor tú, Virgo, me dice Richard, yo estoy solo, yo estoy sola porque quiero, que también puede ser el caso, porque estás dentro de un círculo, te proteges, te cuidas. Entonces, si tú estás solo, si tú estás sola porque tú quieres y tú eres feliz así, pues entonces, cariño, disfruta tu soledad. Pero si tú de repente me dices, Richard, no
no soy feliz. Me gustaría un compañero, me gustaría una compañera, me gustaría rodearme de personas verdaderas. Entonces, Virgo, tienes que empezar a hacer filtros. O tienes que apostar por el amor. O tienes que apostar por esta persona. No quieras que todo sea lo que es a rajatabla, todo perfecto. Vamos a suponer que tú en estos momentos estás conociendo a una persona recién. Y tú ves que esta persona de repente no cumple tus expectativas al 100% porque tú quieres que todo sea perfecto. No hay relación perfecta, no hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta. Todo es cuestión de buscar un equilibrio. Todo es cuestión, cariño, de adaptarse también. Hay que adaptarse, Virgo, hay que adaptarse. Entonces, tú lo que tienes que hacer es adaptarte y buscar un equilibrio, Virgo. Vamos a suponer, Virgo, que tú en estos momentos, porque no todo tiene que ser amor, ¿no? Vamos a suponer que tú no estás en un país, tú estás en un país que no es tuyo, como en mi caso. Yo soy un inmigrante, yo estoy en España, no es mi país. Yo nací lo que es en Perú, pero estoy en España, ¿vale? Entonces, Virgo, tú siempre te sigues rodeando, y esto pasa mucho, no digo que sea malo ni bueno. Tú tomas el mensaje si quieres o no. Tú siempre te sigues rodeando en el mismo ambiente. Virgo, vamos a suponer que tú saliste de un lugar donde cada fin de semana es, yo qué sé, fiestas, bares, restaurantes, juergas, lo que hacemos los latinos, ¿no? La mayoría, o no, cariño, ¿vale? Las cosas como son. Y tú de repente dices, Richard, estoy en un país que supuestamente debería ser mejor, pero siento que estoy en lo mismo. Siento que no avanzo. Siento que continúo igual que como antes. ¿Por qué pasa esto, Richard? ¿Por qué? Porque tú no has roto lazos, Virgo. Por eso pasa esto. No vas a venir del otro lado del mundo. Ejemplo, Perú. No vas a venir de Perú para meterte a la comunidad peruana. Es esto. Entonces, solamente has cambiado de territorio, pero sigues en Perú. Con esto no digo, cariño, que sea malo. Hay que estar orgulloso de nuestras raíces. Y yo soy una de las primeras personas que estoy orgulloso de nuestras raíces, ¿vale? Pero si tú quieres aprender, si tú quieres evolucionar, tienes que conocer otra cultura, tienes que conocer otro carácter, tienes que conocer a otras personas, Virgo. Eso es crecimiento. Eso no quiere decir que tú seas un mal compatriota, no. Simplemente, cariño, tienes que evolucionar. Mira, vosotros que me conocen, yo aquí en Europa conozco mucha gente. He viajado por Holanda, he estado lo que es en Francia, en Alemania, en Suiza. He viajado, ¿vale? He estado en Madrid. Y podría ir a Estados Unidos, podría ir a otros países, yo qué sé. Pero yo siempre vuelvo a mi sitio, a Perú. Podría viajar a otro país, pero siempre vuelvo a Perú. ¿Por qué? Porque mis raíces me llaman. Pero eso no quiere decir, cariño, que porque me llaman mis raíces, yo voy a seguir metido prácticamente con la comunidad 24 horas al día. Yo necesito aprender. Yo necesito comparar. Yo necesito evolucionar. Y esa es la única manera, Virgo, como ejemplo. Con esto que te quiero decir, Virgo, tú tienes que salir de tu zona de confort, Virgo. Richard, mamá y papá me dijo que si yo me caso con una persona, pues con esa persona yo tengo que envejecer. La mentalidad de antes, ¿vale? Esa era la mentalidad de antes, un poco machista, sinceramente, ¿vale? Un poco machista. Y quizá de repente hay personas que todavía piensan así. Se respeta, pero no lo comparto, ¿vale? Pero lo respeto. Entonces, ¿qué quiere decir, Virgo? Que si tú no eres feliz con una persona, porque la tradición dice que no te puedes separar, tú vas a estar con esa persona
prácticamente toda tu vida siendo infeliz? ¿Hasta el último minuto de tu vida siendo infeliz? No, no, Virgo. Estamos en otros tiempos, Virgo. Porque antes, posiblemente para que tú te separes del marido, tenías que pedir permiso a los padres y tenías que pedir permiso, yo que sé, cariño, al Papa, como ejemplo, ¿no? Ahora no, cariño. Si tú no eres feliz con una persona, no te van a juzgar. Es decisión propia, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes tienen que salir de su zona de confort. Tienes que ver nuevos aires, nuevas mentalidades, nuevas costumbres, Virgo. Si tú en estos momentos, a lo mejor yo que sé, tienes 20 años, 30 años, 40 años, o la edad que tú tengas, Virgo. Y tú me dices, Richard, tengo como un llamado, tengo como una corazonada que me dice que tengo que hacer un cambio, que yo no pertenezco al lugar donde yo estoy. ¿Por qué no haces caso de tu intuición? ¿Por qué no haces caso, cariño, de esa vocecita que son nuestros ángeles, que te están diciendo, Virgo, tienes que hacer un cambio en tu vida? Virgo, no puedes continuar siempre sufriendo. Virgo, aprovecha la vida, date una oportunidad. ¿O acaso, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa, siempre quieres estar sufriendo por esa persona que tiene cambios de humor? Porque tiene cambios de humor. Un día está alegre, un día está feliz, un día te dice, Virgo, te amo, Virgo, y tú te derrites como una mantequilla, cariño. Y otro día, no me hables. En este momento no tengo humor. No quiero hablar con nadie. Por favor, déjame en paz. Voy a desconectar. Se desaparece 2 días. Virgo, esa persona, cariño, necesita un psiquiatra. No está bien de la cabeza. O simplemente, corazón, te está utilizando. Esa es la realidad, Virgo. O simplemente te está utilizando. Entonces, Virgo, si esa persona te da señales ya, libérate, sacerdote, sacerdotisa. En el trabajo, solamente te agradecen cuando haces las cosas bien. Al mínimo error, inclusive te hacen pagar. No mereces estar ahí, cariño. No mereces estar ahí. Tienes que buscar, cariño, lo que realmente te llena, lo que realmente te hace feliz. Y Virgo, tú eres una persona muy inteligente, cariño. Tú puedes ser tu propio jefe, tu propia jefa. Tú puedes ser tu propio jefe, tu propia jefa. Te voy a dar signos. Vamos a ver. A ver, mi sacerdote. Hasta se ha nublado. Me sale Libra, un loco. Me sale Virgo. Libra otra vez. Otra vez Virgo, el mundo. El emperador, Tauro, cariño. Siento, mi querido Virgo, que hay una persona que posiblemente te detiene cada vez que tú quieres hacer un cambio. A lo mejor te dice, te prometo que esta vez sí voy a cambiar. Y así, cariño, te viene prometiendo 20 años. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver, mi querido Virgo. A mí las energías me dicen, sacerdote, sacerdotisa, aún estás a tiempo para ser feliz. La letra H, otra vez la letra H, la letra C. Muy bien. Vamos a ver un mensaje del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Fíjate bien en esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un hombre que quiere avanzar, pero detrás hay el espíritu o la energía de una mujer que no lo suelta. Puede ser hombre también. ¿Por qué te digo que es un espíritu? Porque es un esqueleto. Fíjate. Ve sus costillas, cariño. Es un esqueleto. La carta del 8 de copas, cariño. Siento que tú estás renunciando a ser feliz porque tienes pena a ellos o a ellas. Y yo te pregunto, mi querido Virgo, ¿quién tiene pena por ti? Sacerdote, sacerdotisa. A lo mejor tienes pena, cariño, a dejar a tus hijos, a pesar que son mayores. Cariño, Richard, si yo de repente me comprometo con este hombre, con esta mujer, mis hijos van a quedar solos.
¿Cuántos años tienen tus hijos? 30, 40. Ellos tienen que vivir su vida. Tú tienes que vivir tu vida. Tú ya, cariño, prácticamente has estado ahí hasta que crean alas. Ya pueden volar solos, solas. Richard, yo quiero volver a hacer mi vida, pero mi ex, no sé, siempre se pone en contacto conmigo, siento que todavía tiene esperanza de que yo le voy a perdonar, pero yo ya no lo quiero, pero me da pena. Esa persona, cariño, tiene que encontrar su camino. Porque no quiere decir que porque esa persona no acepta que la historia se terminó entre vosotros, te va a arrastrar. Tú tienes que encontrar tu camino, Virgo. Tú tienes pena, tienes tristeza. Mira, tienes pena, cariño, soltar a una persona, ya sea por costumbre, ya sea porque eres muy protector, muy protectora, si eres madre o padre, pero tienes pena, Virgo. Tienes que soltar. Sacerdote, sacerdotisa. O de repente no quieres irte a otro país porque tienes tristeza de dejar tu tierra, tu país, tu entorno. Esto se entiende. Pero a veces, cariño, tenemos que dar un salto para que exista un cambio en vuestras vidas o en la vida de tu gente, de tu familia. A lo mejor en el país donde tú estás, los recursos no es suficiente para que tú salgas adelante. Alguien tiene que hacer ese cambio, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del juicio. O tú estás buscando lo que es una oportunidad, o hay una persona que pide una oportunidad. Una persona que te dice, perdóname, no lo volveré a hacer. Dame una oportunidad, por favor, piénsatelo. Dependiendo de la carta, cariño, que salga ahora, puede ser que tú estás buscando una oportunidad o otra persona. También representa lo que es el signo Piscis. También representa los sueños, tu intuición. Vamos a ver, ¿vale? A ver, Virgo. Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta, cayeron dos. La carta de la reina de espadas y tenemos lo que es la carta del 3 de copas, mi querido Virgo. Hay una persona que te da alegría. Hay una persona que a veces de repente te deja pensando en las nubes. Estás como una niñata enamorada, como un niñato enamorado. Esta persona, como tenemos la carta del juicio, puede ser que ha vuelto a tu vida otra vez. Por X motivos vosotros, cariño, tomaron lo que es rumbos diferentes. Pero ha vuelto, porque sale el juicio. Ha vuelto esa persona. Y esta persona, ¿por qué te digo que te hace sentir como una niñata, como un niñato? Porque tenemos la carta del 3 de copas. Estás ilusionada, ilusionado. Y tenemos esta carta de la reina de espadas. No puedes sacarle de tu mente, Virgo. Pero aquí hay otro punto. No digo todos, ¿vale? Muchos de ustedes posiblemente se ven envueltos en un triángulo amoroso. ¿Por qué? Porque quizás muchos de ustedes, Virgo, están separados con una persona de cuerpo, pero siguen viviendo juntos. ¿Por qué? Porque no lo sueltas, ¿ves? Y esta persona, cariño, quizás de repente tiene un poco de desconfianza, de duda, pero esta persona te quiere. Pero hay un triángulo. ¿Por qué hay un triángulo amoroso? Porque la carta del 3 de copas, su mismo nombre dice, 3 copas, triángulo amoroso, Virgo. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿a qué estás esperando para ser feliz? El universo, Dios, los ángeles, los arcángeles, te están dando una oportunidad porque tenemos el juicio. Pero tienes que cerrar capítulos del pasado. Esta persona te puede hacer feliz, sea hombre o sea mujer. Pero es normal, Virgo, que si a lo mejor de repente, vamos a suponer, Virgo, yo te cortejo. ¿Cómo estás, sacerdote? Por Dios, te quiero comer, Virgo, ¿vale? Y pues entonces tú me dices, Richard, tú también me gustas, Richard, ¿vale? Yo estoy alucinando ya, cariño. Pero hay un problema, aunque no es un problema, yo estoy separada o estoy separado, da igual, cariño.
Ah, pues entonces perfecto, no pasa nada si estás separado. Pero estoy viviendo con mi ex, pero estamos separados. Yo sinceramente, Virgo, automáticamente en mi cabeza me diría, me está mintiendo. No es normal que siga viviendo con su ex. Hay un sentimiento. Hay una frase que dicen sacerdote, sacerdotisa. El roce hace el cariño. Aunque tú de repente digas que ya no sientes nada por tu ex, pero todos los días se miran. Hay una energía ahí. Si vas a hacer las cosas, hazlo bien, guapa, guapo. Muy bien. Entonces, comprende, Virgo, que esa persona puede tener sus inseguridades, sus dudas. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro o otro Virgo. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, su lugar secreto. Escucha. Este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado es un lugar de comunicación con el divino. Respételo. Vale. Virgo. Vamos a suponer, mi querido Virgo, que tú recién estás conociendo a una persona. Ah, Richa, pero es que es guapísimo. Richa, si tú lo vieras. Ay, por Dios, me derrito. Richa, mira cómo se me hace la piel chinita, Richa, cada vez que recuerdo en ese hombre, esa mujer. Richard. Pero recién lo estás conociendo, ¿no? Sí, llevamos 3 días, Richard. Quiero que conozca mi casa. Error, Virgo. Prácticamente es un extraño. Es una extraña. ¿Cómo se te ocurre llevarlo a tu casa, Virgo? Es un extraño, es una extraña. Mejor date un tiempo, conócelo más. Conócela más, cariño, ¿vale? Y luego, pues simplemente tomas la decisión de llevar a casa, de presentar a tus amigos, a tu entorno. Pero deja que el tiempo, cariño, que el tiempo ponga todo en su lugar. No quieras ir deprisa. O hay una persona que quiere ir deprisa, Virgo. Dile, hey tú, cucaracha, sapo, aguanta tu coche, ¿vale? Yo te quiero, tú me gustas, pero hay que ir lentos, ¿vale? A lo mejor es una persona muy intensa, muy intenso. A lo mejor estás con un Escorpio o un Cáncer. Son muy intensos, cariño. A ver, el otro mensaje, Virgo. Hay una persona que te visita en tu casa. Y algo te dice en tu intuición que esa persona no es trigo limpio. Tienes que hacer caso de tu intuición. Esa persona que te visita, Virgo, está mirando, está observando tus defectos, está viendo cómo tú miras, Virgo, cómo tú vives, perdón. ¿Para qué? Para que luego de ahí lo use lo que es en tu contra. Si tienes un secreto íntimo para ti, ay, Richard, pero es que yo a la Lupe lo tengo confianza. Somos uña y mugre. Somos sisters. Somos sisters, Richard. Somos brothers. Somos brothers. Muy bien. Virgo. No, Virgo. Tus cosas personales, tus cosas íntimas, para ti. Para ti. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede ser que esto lo utilice en tu contra. O algo que tú no quieres que salga a la luz para ti. ¿Vale? Así que dile a tu sister, a tu brother, a tu causa, a tu choche, a tu uña y mugre, cariño. Si te pregunta de repente de un tema que tú no quieres hablar, lo siento, pero es que no puedo hablar de este tema. Entiéndeme. Ya está. Si te insiste, cariño, es una chismosa. Es un chismoso. Muy bien. Vamos a ver, Virgo. Ya sabes el consejo, sacerdote, sacerdotisa. Una carta en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos.
Siento, Virgo, que te vas a estar asociando con una persona para un proyecto, para un trabajo. O de repente vas a tener lo que es una entrevista laboral y esto va a ser positivo, ¿vale? Te van a dar esa oportunidad. La carta del 10 de Pentáculos, cariño, esto trae abundancia para tu persona, para tu familia, para tu entorno, Virgo. Vas a tener una entrevista, una conversación. A lo mejor pides un préstamo de dinero también. Te va a servir, va a ayudar a la familia, a los gastos de la familia, cariño. O una persona te dice, vamos a asociarnos para hacer un proyecto. Te va a ir bien. Muchos de ustedes, Virgo, siento que inclusive van a trabajar con la familia. Y esto va a ir bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Hay una persona que te recuerda o hay una persona con la cual tú te vas a reencontrar y puede ser que esta persona lo conoces desde tu juventud o tu infancia. Esta persona puede ser delgado o delgada, mayor de 40 años. Cabello corto, puede ser que tenga canas. Tiene una mascota, cariño. Perros, puede ser, o gatos, ¿no? La carta del 3 de espadas. Hay una persona, mi querido Virgo, de elemento aire, que se siente posiblemente engañado, traicionado o traicionada. No sé qué habrás hecho. Esta persona posiblemente no aparenta su edad. Puede ser Libra, Géminis, Acuario, cariño. O en estos momentos es como que quiere separarse de alguien, pero se siente atado o atada. No sé por qué siento que hay una persona que quiere estar contigo, pero lamentablemente tiene lo que es un amarre. La carta del 10 de copas. Vas a tener encuentros con familias o con personas muy especiales. Veo lo que es una reconciliación, cariño. Puede ser hermanos, amigos, amigas. Puede ser tu ex. Puede ser de repente una persona muy especial. Veo una reconciliación. Veo armonía. O es una semana también, mi sacerdote, mi sacerdotisa, en la cual vas a tener lo que es una reunión muy importante y te vas a sentir bien porque van a estar muchas personas especiales que tú querías ver o que tú de repente querías tener contactos con ellos o con ellas. Te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. El universo te quiere dar una oportunidad. Aprovéchalo, cariño. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.